nos dice, no, es que la hermana está muy asustada, está en estado de shock, no reacciona y nosotros, ¿por qué? ¿Qué pasó? No lo sé, solo llegó, yo ya estaba durmiendo, comenzó a gritar y llorar y se quedó ya acostada, no quiere reaccionar. Nos pusimos de rodillas y dijimos, vamos a pedir para que no pase nada o para que nos limpien este lugar, etcétera. Y comenzamos a hacerlo y comenzamos a escuchar un sonido como pero súper grueso y muy bajo. Pero como que lo suficiente para que lo escuches, pero no para que entiendas de dónde viene, ¿no? Claro. Y sentimos como esa cosa comienza a girar alrededor de nosotros. Estamos en un círculo nosotros. Comienza a girar alrededor de nosotros y todos lo sentimos. Por lo menos 3 de nosotros tenían rasguños en la espalda. Y yo me quedé viendo fijamente y seguía avanzando. Y ya cuando estaba como a 6 metros aproximadamente de estas sombras, vi que desapareció. Olis, bolis, crayolis, yo soy Eli Montserrat y qué gusto tenerte en mi corazón de melocotón una semana más aquí en el canal. Oye, el día de hoy te traigo un invitado muy especial. Yo sé que todos los invitados son especiales, pero este en específico es uno de los pilares fundamentales para que este proyecto salga a la luz. O sea, él es nuestro patroncito. Con ustedes, nuestro patroncito, Nafte. Bienvenido, Nafte, ¿cómo estás? Súper duper. Es que aquí tiene un ¡aplausos! Súper duper. Perdón. Quítenle la cosita para controlar sonidos. No, súper bien, Eli. Muy bien, ¿cómo Gracias te por encuentras? invitarme a tu canal. Estoy muy agradecido de que me hayas invitado aquí al Gracias. fin, después Sí, de tanto ¿verdad? tiempo. De tanto tiempo que siempre estás detrás de la pantalla y Sí, nunca. sufriendo y no contando nada. Efectivamente, hoy te arrastramos, no fue. Pero bueno, Nafte, oye, el día de hoy ambos estudiamos. Hoy estudiamos. Y tenemos un tema bastante interesante que para mí es uno de mis temas favoritos. De hecho, en su tiempo, ya hace como un año, hablé con el buen narrador de Hablemos de lo que no existe y se hizo una saga justamente de este tema. Iniciamos la saga y terminamos también la saga. Entonces, pues bueno, si quieren escuchar un poquito más de historias, pues les voy a dejar también para que vayan a ver el canal de Hablemos de lo que no existe. Y bueno, Nafte, yo sé que tú tienes historias referente a la gente sombra y me encantaría que empezaras. Ok. A ver, tengo 2 que me acuerdo bastante bien. Tuve una época, yo sueño muy poquito, entonces me acuerdo mucho de cuando sueño, ¿no? Y tuve una época en la que soñé 3 días seguidos, lo que fue demasiado para mí. Y el último fue el que más me costó. De hecho estaba justo aquí, porque aquí era mi casa. Aquí crecí, entonces estaba morrillo, tenía como 15 años más o menos, 14. Y fue una de mis 2 o 3 parálisis del sueño que he tenido, ¿no? Y está muy raro, o sea, sí desperté, estaba consciente, estaba escuchando todo lo que pasaba, no podía abrir mis ojos, no podía moverme, pero sentí como la cama se hunde, ¿no? Como si alguien se sentara al lado de ti. Eso fue una de las cosas. Yo me desperté, cuando logré despertarme con mucha desesperación, estaba así de ¿por qué no te puedes mover? ¿Por qué no te puedes mover? Y luego pregunté si alguien había subido o alguien había hecho algo o estaba en el cuarto y no había pasado a nadie, ¿no? Pero yo recuerdo claramente cómo se siente que alguien se sentó al lado de mí y creo que esa es la primera experiencia, muy leve, pero cuando cuentan las historias de parálisis del sueño como que puedo sentir exactamente ese momento, ¿no? Ok. Y la segunda, yo crecí mucho en Muna, aquí en Yucatán. Me iba con mis primos y me quedaba con ellos todas las vacaciones, 2 meses más o menos. Y tenemos unos amigos en común que vivían cerca del cementerio, de que literal enfrente del cementerio de Muna, ¿no? Entonces siempre hemos sido muy creepy y era como vamos a jugar allá, vamos a jugar y todo el rollo, ¿no? Y no era la primera vez que íbamos y hemos ido muchísimas veces. Pero esa ocasión, bueno, te lo he contado a ti, pero no se lo he contado a otras personas. De que nos pasaron 2 cosas. Yo no recuerdo muy bien si fue el mismo día o fueron días separados, pero nos habían dicho que no nos paremos sobre las tumbas, porque pues es irrespetuoso para las personas y todo, ¿no? Entonces nosotros fuimos en el cementerio, estábamos caminando, jugando, explorando. No es muy grande, ¿no? Pero nos fuimos hasta la parte de atrás, que era como lo que estaban construyendo nuevo, y estaban poniendo un mausoleo grandote en medio, así los de que seguro tenían mucha lana. Y decidimos irnos hasta el fondo a ver qué había, porque era nuevo, ¿no? En esencia.
Cuando estamos ahí comenzamos a escuchar que alguien estaba como intentando abrir por dentro el mausoleo. Nosotros habíamos pasado enfrente de él y estaba cerrado, ¿no? El guardia, que solía estar a veces, estaba enfrente y lo conocíamos, sabemos quién es, ¿no? Que hecho te conté que conozco al que entierra personas ahora ya. Sí. Porque literalmente es gente que conocemos y mi familia creció en Muna, entonces es como, sabes quiénes son. El punto es que comenzamos a escuchar a alguien como que intentando abrir por dentro, pero como si no pudiera, ¿no? Como si forcejeando la puerta. Ajá, ¿no? Como alguien que tiene la llave. Y nos comenzamos a asustar porque no habían, o sea, no era ni tarde, era como las 11 de la mañana, 12 del mediodía. Pero sí se sentía raro, se escuchaba extraño, ¿no? Entonces éramos 6 o 7 personas y morritos, comenzamos a salir corriendo y yo recordé muy bien que no había que saltar sobre las tumbas, ¿no? Entonces traté de buscar camino para lograrlo, pero otros 3, los 3 hermanos que vivían frente al cementerio, sí saltaron sobre ellas como si nada, no íbamos con zapatos, con tenis, con chanclas, etcétera. Y cuando llegamos a su casa, ellos estaban así de, me duelen los pies, me duelen los pies. Y fue cuando nos dimos cuenta de que ellos tenían los pies ampollados. Lo que no recuerdo si fue ese mismo día o no, es que cuando intentamos salir del cementerio porque estábamos corriendo, había una cosa negra flotando, ¿no? Que era borrosa y larga. Larga de que de solo medía 2 metros, ¿no? ¿Pero podías ver a través de él o era completamente negra? No, era completamente negra, no podías ver a través de él. Tenía una forma ovalada, como de 2 metros, pero flotando, ¿no? Como si estuviera 30, 40 centímetros arriba del suelo. Y nos detuvimos, no pudimos salir en ese momento porque nos daba miedo. Estaba justo en la puerta y la puerta no era muy grande, entonces era como que cubría todo. Y de pronto llega 1 o 2 perros, comienzan a ladrarle. O sea, por eso estamos conscientes de que era algo que sí estaba ahí, ¿no? Y comenzaron a como intentar atacarle. Como en ningún momento nadie lo tocó, ni siquiera los perros, pero sí se pusieron enfrente como para moverlo. Esta cosa se movió del lugar y nosotros pudimos salir. Digo, eso es lo que más me ha hecho, y lo recuerdo aún, ¿no? Porque fue muy real. Sí, claro, porque aparte no fuiste el único, sino que también hubo como una reacción por parte de los animales. Sí, o sea, no sé qué sea, estuve investigando y muchos comentan de que estos entes sombras no son necesariamente fantasmas, porque, bueno, muchos de los que creen en la religión y en estas cosas dicen que usan las mismas cosas como para llevar a fantasmas y no pasa nada. Como que las fuerzas místicas de Dios no intervienen contra ellos. Y que podrían ser algo más como seres interdimensionales o extraterrestres, ¿no? Mira, justamente lo que dices, los fantasmas, o sea, son espíritus de humanos, ¿no? Que toman como alguna forma corpórea, o sea, depende, ¿no? Como tú los veas. Y usualmente estos fantasmas pues tienen a ser más detallados, ¿no? Le ves la ropa, el cabello, las facciones del rostro, ¿no? Cuando tienes como encuentro con estos seres. Pero lo curioso de la gente sombra es que, como tú dices, muchas veces son figuras bidimensionales, o a veces son tridimensionales. Y dentro de esta categoría hay varios. Por ejemplo, Shadow People, el término salió en un programa de radio del 12 de abril del 2001, si no mal recuerdo, en el programa de radio Coast to Coast. Y pues tenía como una dinámica muy parecida a lo que era La mano peluda de Juan Ramón Sáenz. Entonces fue como que la primera vez que se empezó a hablar un poquito ya de manera como seria de este tema. Y tiempo después, Heidi Hollis, que es una muchacha que había tenido también justamente encuentro con entidades de esta, como la que mencionabas. Ella en una ocasión estaba caminando por un sendero con una amiga a plena luz del día, que eso también es muy curioso, y ella vio como de los arbustos se movía justamente como esta masa vaporosa que tú dices, ¿no? Que se iba cambiando, y esto pues pasó a plena luz del día. Y pues bueno, ella como que le llamó la atención y empezó a investigar, porque de hecho hay muy poca información respecto a estos seres. Sí, conscientemente sí había buscado un poco de ello cuando tenía acceso a internet, porque te digo, a ese momento no había mucho, pero es algo que me ha perseguido mucho tiempo, ¿no? Y de hecho he intentado regresar a ese lugar y ver si pasaba y todo, y pues no. He ido muchas veces a ese cementerio, ¿no? Pero sí, no sé qué entender sobre los seres interdimensionales con eso.
Pero sí me parece algo muy extraño. Que, por ejemplo, se supone que persiguen a las personas porque tienen como, bueno, ley, que va con las personas que se sienten mal o que tienen culpa o que quieren hacer algo mal o que tienen malos pensamientos, ¿no? Estuve investigando y no sé si lo hayas visto, pero existe una cultura que se llaman los... Choctas, exacto. Existen los Chocta. Y me metí muchísimo en su rollo. Busqué mucho sobre la cultura, ¿no? Los Choctas están si no me equivoco, en la zona de Minnesota, de Estados Unidos. Del río Mississippi, pero hay como 3 secciones, ¿no? Sí. Y bueno, eso ya como dato curioso, estaba leyendo cómo ellos consideran el origen de la historia. Ellos consideran, tienen una montaña que no es muy alta, es como un montículo de tierra así como de 7 metros de alto nomás, donde supuestamente hay su dios, porque tiene un dios como bueno y malo, los dejó salir a través de esa cueva y después de esa cueva comenzaron a moverse a través del mundo, ¿no? Y dice, en su propia cultura, ellos consideran que ellos llegaron hasta la zona de Yucatán y tiene muchas palabras que se asimilan al maya y todo está muy interesante. Sí. Y tiene una cosmovisión muy muy buena. Hay un ser que ellos veían que se llama el Bopol, que te digo, te suelo esto como datos curiosos que averigué de ellos, que es como una lush, el Bopol, que es un duende, pero me gusta mucho cómo ellos entendían esto, cómo lo vieran. Supuestamente este ser, que no eran varios, era como un ser específico, solo podían ver los chamanes o los médicos, ¿no? Y lo que pasaba era que a los médicos los elegía niños. Entonces se robaba a los niños, se los llevaba al bosque, les enseñaba sobre las medicinas naturales. Y después los dejaba ahí. Ellos comenzaban a aprender más y después regresaban al pueblo y ellos eran los médicos. Está muy denso. Sí, de hecho en la India también hay un documental donde justamente habla de esto, sobre los santos vivientes o dioses vivientes. Más bien creo que son dioses, que son como niños que son seleccionados. Creo que mediante como meditaciones, oraciones, y este niño es, generalmente creo que son niñas, las agarran y las preparan como si fueran diosas y las sacan como a peregrinación, y las mantienen como en un pequeño altar y la gente va a rendirle y va a pedirle. Entonces cuando creo que las niñas cumplen 11, 12 años de edad, como que se les quita este cargo de diosas y buscan a otra niña en su lugar. Pero realmente la niña es privada como de toda la infancia, como lo que haría un niño normal, ellas no lo hacen porque son como una deidad a la que deben de estar venerando. Órale. Sí. Sí, de hecho eso sobre las deidades niños, que quizás era interesante ver más. Sí pasa, de hecho hay una sección de... No son budistas, pero son similares a ellos, que separan a los niños desde muy jóvenes. Y sí hay unos como muy especiales, que es como... Ahorita estoy tratando de recordarlo, pero es así como el Avatar, ¿ya sabes? Sí. Y él les enseña, supuestamente también es elegido por Mahoma y les habla y de él tienen que aprender, etcétera. Y después de cierta edad como que pierden esa conexión espiritual y pasan a otra, ¿no? Ok, justamente ahorita que mencionabas de los Chocta, porque también investigué dentro de esto, los Chocta van de la región del río Mississippi, también toman parte de Alabama, tienen como un territorio de 3 millones de hectáreas aproximadamente, y una de estas entidades la llamaban Nalusachito. Nalusachito es muy similar a la pisadeira de Brasil, que es como esta mujer que se aparece durante las parálisis del sueño. Pero a comparación de la Nalusachito, se supone que esta entidad se le habla cuando una persona, por ejemplo, tiene malos pensamientos impuros, cuando tiene a lo mejor ciertos episodios de ansiedad, de depresión. Esta entidad como que se pega a las personas y como hace un tipo de posesión, y después de que entra al cuerpo de su individuo, como que se empieza a comer su alma. De hecho también le conocen como la devoradora de almas, y este ser justamente también lo representan como una shadow people, porque literalmente es como la silueta de una mujer de color negro, tal cual. No se le ven las facciones ni algo relacionado, por ejemplo, a la pisadera de Brasil, pues sí se ven las facciones, pero este es un ser completamente oscuro. Sí, de hecho, de los que tengo, los Choctaw tenían como varios entes oscuros. Vi uno que se llama el Falaya Nalusa, que es como Slenderman, básicamente. Que perseguía a los cazadores. O sea, cuando iban al bosque perseguía a los cazadores y todo, y hacía que entre ellos se disparen o se ataquen, ¿no? ¡Qué fuerte! De hecho, hay muchas historias aquí en Yucatán de algo similar. Sí, con un venado. Con un venado, ajá, de que hace que interfieran o se disparen entre ellos.
Y vi uno que me interesa, que me llamó mucho la atención de cómo ellos interpretaban esto, que se llama el Shilombish y el Shilup. Que el Shilombish es como tu sombra normal. Como el espíritu exterior. Ajá. Sí. Como, bueno, leí que era como esta cosa, ya sabes, que lo te que acompaña. Y el Shilup como tu la ser sombra interior, sí. Ajá, eso me encantó. De que muchas veces tu sombra exterior era la que se quedaba a fastidiar a las demás personas, ¿no? Yo había entendido que, por ejemplo, el Shilup, que es como esto también es de los Choctaw. Como que la sombra interior del Shilup, sé que cuando uno fallecía, yo lo traduzco como si fuera el alma, como conocemos aquí al español, ¿no? Entonces esta alma es la que se quedaba aquí como en este plano terrenal y se encargaba como que de fastidiar a los familiares cercanos, o sea, como que se quedaba en la casa y merodeaba los lugares que esta persona o donde vivía o recorría mientras estaba en vida. Y generalmente como la intención de este Shilup, de esta alma interna, era como alejar a sus amigos, como espantar a sus amigos. Prácticamente esa era su finalidad. Sí. Sí. Sí, por eso me llamó mucho la atención. Un buen tema los Choctaw. Sí, y también algo curioso también de este Shilup, es que también tenían la capacidad como de transformarse en animales. Podía ser un zorro o un búho. Y la gente, cuando escuchaba el chillido de esos animales, lo interpretaban como mal augurio o que iban a pasar cosas malas. Sí. Qué cosas, Qué tenso. Regresando nuevamente al tema de gente sombra o de Shadow People, también está el hombre del sombrero, que el hombre del sombrero también es como un personaje muy recurrente dentro, pues, de la cultura contemporánea. La primera vez como que se escribió una novela de esto fue que un escritor francés en 1887 escribió La Orla, escribió La Orla, que justamente trata sobre seres como interdimensionales que se encargaban como de fastidiar o perseguir a las personas, a los humanos. Y de hecho, según yo, está el audiolibro para que también lo vayan a ver, porque sí nos empieza a dar un poquito de la esencia de lo que es el hombre del sombrero. Y dentro de este hombre del sombrero, esa vez yo hablaba con el narrador y hay como diferentes categorías del hombre del sombrero. Por ejemplo, hay hombres del sombrero que tienen como un sombrero muy largo. También tienen un sombrero tipo copa. Hay otros que tienen sombrero tipo vaquero, otros que tienen como un sombrero tipo detective, también bombín, que es algo que ya no se usa, o también está como el sombrero tipo vaquero o campesino, que es como lo que usaba la gente hace muchísimos años cuando trabajaba las tierras. Dentro de este hombre del sombrero, el clásico hombre del sombrero, hay dos variantes, que hay unos que tienen los ojos rojos, que literalmente ves la silueta, esa es una forma tridimensional, y ves justamente los dos ojos rojos, y hay otra que tiene los ojos amarillos. Dentro de todos los relatos que estuve leyendo, investigando, también historias que me han mandado, generalmente los que tienen ojos amarillos como que te inducen un miedo inconsciente, o sea, no sabes por qué tienes miedo, pero tienes ese miedo por lo que estás viendo. Y los de ojos rojos como que disfrutan más, o su intención de hecho de ellos es poder causarte miedo, y también están como estas entidades que justamente se alimentan del miedo. No sé si habías escuchado que luego te dicen, cuando ves ese tipo de entidades no puedes como mostrarte vulnerable o débil, porque justamente o los estás atrayendo o los estás alimentando. Sí, como los dementores. Sí, de hecho, yo los vinculé mucho, como los viera, como los dementores son similares. Como que te jalan lo bueno, todo tu miedo, todo lo que te hace sentir mal, ¿no? Los dementores te quitan... Bueno, te quitan tus buenos recuerdos, pero como que te absorben. Es como el coco. El coco en el origen de los guardianes se alimenta de las pesadillas de los niños. Dice Pilar que es como el coco que en el origen de los guardianes se alimenta de las pesadillas de los niños. De hecho, justamente hablando de pesadillas, hay una película muy famosa que es Pesadillas en la calle Elm Street, donde sale Freddy Krueger. Y justamente el escritor Wes Craven, la película es de 1984, que fue también como un film bastante revolucionario y que causó también mucho revuelo durante la época, ¿no? Porque recordemos que Freddy Krueger como que se presentaba en las pesadillas y de ahí se dedicaba como a desvivir a las personas, ¿no? Y si las desvivía en sueños, también las desvivía en la vida real. Entonces, justamente Craven, esta historia se basa en una anécdota que le pasó a él. Cuando él era más niño, recuerda que pues él siempre se acostaba pues en su cama y se quedaba despierto durante un buen ratillo.
y a la lejanía pues había como una ventana en su cuarto. Y en una noche vio como había un hombre de un sombrero tipo como detective, muy bajito, con una gabardina que estaba merodeando por el lugar, o sea, fuera de la ventana. Y él pues se quedó perplejo por lo que estaba viendo, y este como hombre del sombrero se dio cuenta de que él estaba teniendo miedo y simplemente se quedó mirándolo fijamente, o sea, se quedaron viendo fijamente. Y después de este suceso, este hombre del sombrero como que desaparece en la oscuridad de la noche. Y ya de ahí empezó también como a investigar, y es en que se inspiró justamente en este suceso para darle vida a Freddy Krueger. ¿Qué cosa? Órale. De hecho, yo pensé que tenía alguna conexión, pero no investigué si había algo más de conexión, pero no sabía que fue una historia de él. Qué denso. El hombre de sombrero me parece algo muy... Bueno, he visto que la mayoría de las historias son como... Estaba en parálisis del sueño o que solo se te queda viendo. De hecho vi, no sé si lo habías visto, pero que supuestamente el hombre de sombrero a veces aparece con otros dos entes negros. Bueno, igual, con personas sombras, ¿no? Y que eres como que él dirige y acá. Sí, de hecho, se presenta con la Shadow People, ¿no? Que son como la gente sombra. Y de hecho, también busqué como unas clasificaciones de lo que nosotros conocemos como de Shadow People, ¿no? Por ejemplo, están como estas formas humanoides con capas. Y hay otras que también toman como la silueta de un monje. Porque en varias historias, de hecho, justamente Marta, en que vino al capítulo pasado, Marta nos comentaba que ella veía un monje, y también tengo una historia con un primo que también observaban este monje a altas horas de la noche. También están estas otras sombras como que son amorfas y vaporosas, justamente como la que comentabas hace ratito, que parecía que no pesan y como que están soltando una especie de humo muy negro. Y lo curioso de estos Shadow People o hombres del sombrero, es que no suelen reflejarse en los espejos. Yo no he escuchado alguna historia donde esas entidades se reflejen en los espejos o algo similar. ¿Conoces a Jim Jones? Uh-huh. El pastor Jim Jones, ¿no? Ah, sí. Que en esencia es... era un pastor cristiano. Estaba en la Guyana, ¿no? La Guyana aquí en el sur de América. Okay. Y habían creado una iglesia que se volvió casi una secta. Y tenía muchísimos seguidores y todo, ¿no? Entonces este pastor como que grababa las reuniones y todo. Y hay un video que es, o sea, fuera de Persona Sombra. Sí, estaban dando su reunión y bla, 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 ¿no? Y allá hay un suceso interesante. Lo que lo hace, el contexto que le da más peso a ese momento es que este brother obligó prácticamente al 99% de sus seguidores a que se desvivieran, a que se desuscribieran de la vida. Sí, sí. Entonces, se supone que las personas sombras aparecen también como lo de los búhos, ¿no? Anunciando algo malo, algo catastrófico que va a pasar. Sí, he escuchado esta historia de que este pastor logra convencer a las personas, y de hecho, según yo, como que varias cintas de videos que se grabaron de justamente las reuniones. Ajá. Y ya la última reunión, que es donde se desviven, es cuando se ven como estas entidades en el fondo pasar, esas entidades sombras. Now as we meditate, God is love. Love is a healing remedy. We have nothing to lose. We have no face to lose because we've said we're no panacea. But I have seen more healings here than I've ever seen any place. I love you. Justamente el hombre del sombrero, como decías, no siempre va solo, que generalmente va acompañado de otras Shadow People o entidades o gente sombra. De hecho, se supone que el hombre del sombrero es como este líder o cabecilla de estos seres. En que estoy investigando justamente del Atman, como también se le conoce al hombre del sombrero, me salió una historia, un caso muy peculiar, de hecho, que fue uno de los que llamó mi atención. Esta historia nos da para un capítulo entero, y es la historia de Albert K. Bender. Albert K. Bender, fue un militar que sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Después del incidente sobre los platillos voladores que sobrevolaron el Capitolio en Estados Unidos, que de hecho fue un caso que causó bastante revuelo en su tiempo, ¿no? Porque era algo de lo que no se hablaba, era como tema tabú. Albert se interesa por este tipo de fenómenos,
y empieza a investigar, a recolectar información, empieza a hacer documentos y empieza también a sacar como información confidencial que luego sería publicado justamente sobre la existencia de los ovnis y platillos voladores. Y es en esto, después del incidente del Capitolio, que funda la Oficina Internacional de Platillos Voladores. Y pues él ya había empezado, su proyecto, ya había empezado a agarrar cierto renombre y mucha gente se había integrado también a él y cada vez eran más participantes en estas como actividades, sesiones que tenía Albert. En una noche, él recibió una llamada en su casa y contestó y nadie le respondía del otro lado de la línea. Y nuevamente le volvió a pasar esto, de que alguien le llamaba pero nunca respondía en su llamada. Entonces ya era como algo muy recurrente hasta que en una noche, cuando se acostó a dormir, él vio que, creo que en la puerta de su habitación había justamente un hombre del sombrero. Y este hombre del sombrero no iba acompañado solo, sino que habían como unas personitas de cabeza muy grande, bastante flaquitos, de complexión muy delgada, que medían por ahí de unos 50 aproximadamente, y estaba acompañado por 3 de estos seres. Entonces yo te digo, un ser cabezón de complexión delgada, ¿en qué piensas? En los grises. Efectivamente. Entonces este señor, el hombre del sombrero, que nuevamente no se veía, era la silueta tridimensional de un hombre con sombrero y gabardina muy larga. Le dijo que dejara de hacer las investigaciones, que parara y ya no siguiera con el proyecto. Obviamente Albert por un momento pausó todas las investigaciones que había hecho porque le llegó esta amenaza, y hasta mucho tiempo después es que nuevamente retoma este proyecto. Y es justamente lo que tú decías, se tiene de que estos seres o son como entidades negativas, vamos a llamarle, como que su finalidad simplemente es como asustar a la gente, su propósito, pero también está esta otra versión de que son seres interdimensionales. Y de hecho Stephen Hopkins hablaba de esto. De hecho voy a buscar el video, te lo paso para que los pongamos, donde él justamente habla de la existencia de gente sombra como seres interdimensionales, ya no como seres del fenómeno paranormal, sino ya realmente como algo que se puede comprobar. No podemos viajar a través, ni podemos ver las extradimensiones. Sin embargo, las podemos percibir, porque la gravitación se difunde entre las extradimensiones, a través de puentes sombra que no podemos ver. Pueden existir las galaxias sombra, las estrellas sombra, y también la gente sombra, que están interesados en la gravitación de nuestros pensamientos. Para nosotros, esos efectos sombra provienen de la materia oscura, materia que no podemos ver, pero sí podemos sentir su gravitación. ¿Por qué crees que visitarían a varias personas? Eso es lo curioso. Es que es lo que me parece muy curioso de este tema. Es como el fenómeno paranormal que le pasa a todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, de seguro conoces a alguien que haya visto una persona sombra. Sí. Creo. ¿Tú tienes una historia con personas sombras? Sí, justamente esta historia creo que también yo la he contado en varias ocasiones, pero pues se las vuelvo a contar. En una ocasión yo me estaba quedando en una casa en la playa. La casa estaba a una cuadra tal cual del mar. Entonces en esta ocasión había ido con un primo que tiene como 12 años, con un tío que mi tío ya estaba un poco pasado de copas, ya había agarrado la fiesta, y con el amigo de mi hermana. Habíamos ido, creo que a comprar unas cremitas de coco en la playa, y ya era bastante tarde. De hecho ya eran como las 11:30 de la noche. Ya era bastante tarde cuando salimos como a dar una vuelta por la plaza principal del centro del puerto. Cuando nosotros estábamos regresando, atrás, estábamos en la penúltima cuadra. Atrás de nosotros había un poste que daba una luz y proyectaba una sombra como de 4 metros aproximadamente. Y pues veníamos caminando, veníamos platicando, y yo cuando alcé la vista al final de la cuadra, ya en la última cuadra, y después de eso está el mar, yo vi a 3 personas como en un molotito de arena, como en un montoncito de arena, y vi que había como, yo interpreté que era como un papá, una mamá y un niño, y estos 3 estaban agarrados de las manos. Y yo como que me puse a pensar, chispas, o sea, voy a tener que saludarlos, voy a tener que decirle buenas noches. Y no sé por qué, pero me quedé viendo como que fijamente a esas entidades. O sea, como que me perdí en ellos. Y como que mi cerebro en ese momento no procesó de que estas entidades justamente eran 3 sombras negras, o sea, tridimensionales, que estaban paradas como una persona, pero nuevamente no se le veía la ropa, no se le veía los detalles del rostro, no se le veía de hecho ni siquiera el cabello.
Y yo me quedé viendo fijamente y seguía avanzando. Y ya cuando estaba como a 6 metros aproximadamente de estas sombras, vi que desaparecieron. Y yo me saqué de onda y le pregunté justamente al amigo de mi hermana. Le dije, oye, ¿tú viste a las 3 personas que estaban paradas? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿a dónde se fueron? Me dijo, ¿no se metieron a la casa? Le dije, no, porque era la parte trasera de las casas y los muros eran altos. O sea, eran muros como de 2 metros. O sea, eran muros altos y no había manera para que estas como figuras se fueran corriendo o algo así. O sea, o si fueran personas a lo mejor que se metieran a la casa. Y de todas maneras nosotros teníamos que pasar para ir a la casa. De ley teníamos que pasar por ese molotito. Y pues yo me quedé justamente viendo, como checando, y las casas estaban totalmente apagadas, no había ninguna persona, no había nada. Órale. Qué tense. Sí. ¿Tú crees que sean como seres normales, pero en otro plano nuestro y que coincidimos con ellos? Porque muchas veces solo están, ya sabes. Sí. De hecho, hay también que esa teoría de que los fantasmas supuestamente es gente, como que lo que decían que, por ejemplo, estamos viendo presente, pasado y futuro en el mismo tiempo. Sí, científicamente es posible, ya sabes. Ajá, de hecho, sí. es lo más probable. Entonces, justamente como todos estos seres realmente son como proyecciones o como glitch o fallas de la realidad Ujú. que se proyectan en esto. Y por eso dices que a veces ves fantasmas como de épocas muy antiguas. Y justamente por lo mismo, porque como que se cruzan estas dos realidades y estos seres se hacen como presentes. Pero yo nunca he visto una historia donde digan, es que me encontré con un fantasma, pero tenía como un El aspecto futuro. muy futurista. Ajá, sí. Jamás he escuchado ese tipo. Entonces yo siento que ahí como que descartaría un poco de esa parte de se mezclaron como las dos realidades, pero sí creo que estos seres son seres interdimensionales, justamente por lo que decía Stephen Hopkins y porque también lo que le pasó a Albert K. Bender, ¿no? Que tú dices, oye, ¿cómo es que aparece un hombre del sombrero que justamente se relaciona con los ovnis, con los grises? Uh-huh. Y hay otra gente que lo relaciona, por ejemplo, ya con espíritus malignos o entidades pues de energía muy oscura. Bueno, esto es... ¿viste alguna vez Expedientes X? Sí. No recuerdo en qué parte, pero había momentos en los que... ¿Te acuerdas del fumador? Uh-huh. Lo representaban al principio como cuando no sabías quién era, ¿no? Uh-huh. Aparecía él así como solo una sombra con una luz detrás, ¿no? Okay. Y este vato que era como el que mandaba, era la única cara que conocías, uh-huh, que sabía todo, ¿no? Del gobierno. Y que llegaba como para solucionar estos problemas con otras personas, con los recién contactados, con los que se habían llevado apenas con los ovnis, etcétera. Digo, es una serie, ¿no? Pero sí, es una forma de interpretarlo que posiblemente no sea ni siquiera algo diferente, sino como el sesgo de que te pasó algo con los hombres de negro, ¿no? Sí. Digo, podría ser una de las posibilidades. Sí, de hecho también los hombres de negro podrían como meterse también dentro de esta categoría. Pero si fueran hombres de negro, o si fueran, por ejemplo, Albert K. Bender, pues sí, porque estaba como sacando mucha información oculta del gobierno. Pero ¿por qué tendría razón de ser que se le aparezca un hombre de negro, o sea, un agente, pues a una persona común y corriente? Bueno, yo lo veo así de que las películas de hombres de negro, de que viste algo que mal momento, mal lugar, lo que sea, ¿no? Y con tal de que no comiences a hacer locuras, llegan y te lo borran. O sea, tú no sabes qué pasó, ya sabes. Sí. Solamente no están. Porque, bueno, no sé, he visto que todos los que hablan sobre las personas sombras solo se desvanecen, ¿no? Como que se mezclan con todo lo demás, como que... Sí. Como... desaparecen así de la nada. Como un mito, ya sabes, que de pronto ya no está. Podría ser como... No sé, yo creo que es el final de tu memoria conectándose. Si nos vamos por ese lado, ¿no? Como el final de tu memoria conectando tus 2 horas perdidas o algo por el estilo. Y mira, retomando nuevamente el tema de los Choctaw, porque es un tema que digo, tiene mucho, o sea, realmente tienen mucho que abarcar. En ciertas religiones, de hecho, creencias y sistemas de creencias se ven nuevamente reflejados estos como entidades oscuras o también denominadas como demonios, porque también hay gente que les conoce como por este nombre. Y hay un pueblo nativo en Estados Unidos que es en la reserva de Jicarilla, justamente, y ellos hablan que, por ejemplo, cuando tú vas caminando, existen estos seres sombras que están como pues merodeando por este plano. Y cuando tú te topas a uno o ellos te ven, como que se pegan a ti y te empiezan a perseguir. Es como la frase popular que conocemos de ¿sabes qué? Se te pegó el muerto. Pero ellos lo tienen como su naturaleza de estos seres es realmente como
pegarte a ti como un endoparásito y quedarse contigo hasta el final de los días. Y con esto me acordé de una historia que de hecho eso en su tiempo se había platicado en Podcast Paranormal, pero después lo platiqué justamente con Hablemos de lo que no existe, porque estas historias eran muy parecidas entre sí. La primera era sobre una persona que pues iba a este tipo como de rituales, no rituales, perdón, que iba a este tipo como de retiros espirituales, ¿no? Como muy metidos dentro de la iglesia. Y en una ocasión en que estaba pasando, vio que un individuo de la iglesia tenía como una entidad oscura, como tipo brea, que estaba como chorreando, y encima de esta entidad estaba encima de esta persona, y como de su cabeza sacaba como una masa negra que se iba comiendo, y esta persona se sabía que pues sufría de depresión, ¿no? De ciertos trastornos psicológicos, y pues él se queda como impactado por lo que está viendo, y el pastor también como que lo voltea a ver y le dice, ¿tú viste eso? Y el pastor le dice, sí. Y le dije, ¿por qué no interfieres en esto que está pasando? Y dijo, porque no puedo. Hay cosas en las que nosotros no podemos interferir o no podemos actuar. Y la historia del narrador justamente era muy similar, era lo mismo. Justamente este orador pues era también un investigador justamente de este tipo de entidades oscuras. Y pues bueno, en conclusión estos dioses lo vieron, pero pues como que no profundizaron más. Y también se sabe que estos seres nuevamente como que se alimentan de la tristeza o depresión de las personas, ¿no? Porque es más fácil mantener a una persona en un estado pues de tristeza, de negatividad, a un estado de positividad, porque es muy complicado realmente estar feliz todo el tiempo y requiere mucha energía y voluntad. Así es, efectivamente. Y también de hecho en Sumeria está Alu. Alu es un demonio que también es como un ser muy oscuro y se parece hecho mucho a los relatos actuales de la gente sombra tal cual, y también está en el Islam, lo que conocemos como los jinn. De hecho, desglosando la palabra del jinn, al español la raíz es como de esconder u ocultar. Entonces el jinn popularmente es conocido como el genio de la lámpara, ¿no? De este ser como vaporoso que vive dentro de una lámpara y si tú la frotas te cumple 3 deseos, ¿no? Pero son tramposos. Así es, los jinn realmente son como de naturaleza muy oscura y son nuevamente estas sombras vaporosas negras que cuando las personas se encontraban con los genios, con los jinn, que estos jinn siempre la realizaban como algún tipo de travesura a la persona con la que se encontrara. Órale. De hecho siempre me ha interesado la historia de los jinn, sí, porque es este único ente con el que tienes contacto directo con los humanos, que hay una conexión y que hay muchas historias de eso, ¿no? Bastante. Pero aparte de eso, ahorita que estabas contando la historia que contaste, yo tengo una que acabo de recordar. Yo fui misionero mormón cuando creía en esas... Bueno, ni siquiera nunca creí, pero bueno, X. El punto es que hay como una organización, ¿no? Cuando vas, los misioneros son los que se encargan de ir a predicar el evangelio y hablar de Dios a las personas y todo el rollo, ¿no? Pero nos mandan a una edad muy jóvenes, entonces yo tenía 19, 20 años y los dividen por secciones, ¿no? A mí me tocaba estar en el Estado de México y estábamos en una región ahí y, por ejemplo, los hombres, muy patriarcal, están encargados de las mujeres en ese sentido, ¿no? Entonces en esa sección nosotros y otras mujeres estábamos. Y lo que ellas necesitaban, nos llamaban y nos decían, oye, que nos pasó tal cosa, ¿no? Y nosotros íbamos a responder, a pesar de que éramos bastantes, ¿no? Porque éramos más cercanos. Entonces, en esa casa eran 3 mujeres y vivían en un barrio medio feo, ¿no? Normalmente ellas viven en las mejores partes, pero ellas vivían en un barrio que estaba medio feo donde estaban. Nos llaman como a las 11 de la noche. Tenemos reglas muy específicas, por eso lo digo. Somos muy, muy específicos de que entras a las 9 de la noche máximo a tu casa y se puedes antes. Y de hecho no podríamos, entre hombres y mujeres no podíamos llamarnos después de las 9, a menos que sea muy urgente, ¿no? Ok. Entonces cuando nos llaman y vemos que pues, demasiado tarde, fue como, ¿qué pasó, no? Y nosotros no podemos salir de nuestras casas después de las 9. Y éramos los más cercanos, pero vivimos a 1 hora de ellas. Porque vivimos en pueblitos, ya sabes, así muy, muy alejado de todo. Entonces nos llaman y nos dice, no, es que la hermana está muy asustada, está en estado de shock, no reacciona. Y nosotros, ¿por qué? ¿Qué pasó? No lo sé, solo llegó, yo ya estaba durmiendo, comenzó a gritar y llorar y se quedó ya acostada, no quiere reaccionar. Y nosotros, pero es que
muy bobamente, ya sabes, que lo humanamente saludable era ir en ese momento. Fue como, es que no podemos salir de aquí. Y pero vamos mañana temprano. Nosotros fuimos al día siguiente. Llegamos y ellas vivían en un complejo, era como una vecindad, ¿no? Entonces ellas vivían abajo y arriba habían otras familias. Habían como 2 o 3 pisos más. Ellas vivían en la mera entrada, no tenías que conectarte con nadie más, pero nos habíamos dado cuenta que las personas de arriba estaban haciendo cositas medio raras con paja, ¿no? Ya viste que normalmente hacen muñecas de paja y cosas así como para trabajos, y las tenían puestas en las ventanas de ellas. No sé qué fue eso, pero como fue lo primero que percaté cuando entré. Okay. Nosotros éramos 2, yo y mi compañero. Entramos, comenzamos a preguntarles qué pasó, y nos dice, pues es que en la noche yo estaba estudiando y de pronto escuché que alguien esté caminando adentro. Y yo dije, pues como tiene compañía, de seguro fue a comer algo, lo que sea, ¿no? Y le dice, vos es Luisa. Luisa, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Y que no le respondía. Y entonces le dijo, pásame una manzana. Y que tampoco, ¿no? Entonces, también tenemos la regla de que nosotros no, de hecho, hay casas donde no hay puertas, porque no podemos tener las puertas cerradas, ¿no? Ok. Entonces ella se da la vuelta para ver directamente a la cocina, y cuando se da cuenta hay una sombra negra ahí, y que está, pon tú de que ella está estudiando en este cuarto, aquí hay un pasillo que da directo a la cocina y para aquí te vas a los cuartos, ¿no? Entonces ella la ve y se queda en shock y comienza a tratar de gritarle a sus compañeros para que se despierten, pero no puede. Entonces dice que con lo que más que pudo, agarró lo que tenía, se lo aventó y se fue corriendo directo al cuarto a encerrarse, ¿no? Y fue en ese momento cuando tuvo todo este ataque, que ya no puedo decir nada, ya no puedo reaccionar. Claro. Y fue cuando nos llamaron. Entonces mi compañero dijo, pues yo la verdad que entré sentí cosas muy raras aquí. Creo que deberíamos orar, y tenemos unos cuantos como rituales interesantes que se hacían, ¿no? Entonces dijo, pues vamos a hacerlo, ¿no? De que bueno, los mormones creen que hay un poder que se llama el sacerdocio, que los hombres lo tienen, que es el poder directo de Dios, etc. Entonces nos ponemos de rodillas, porque cuando estás de rodillas supuestamente como ruegas más por el poder, ¿no? Ok. Nos pusimos de rodillas y dijimos, vamos a pedir para que no pase nada, o para que nos limpien este lugar, etc. Y comenzamos a hacerlo. La oración era algo súper normal, no dices nada extravagante ni nada. Pero eso sí, fue de las cosas más impresionantes que he vivido, y no sé por qué lo había olvidado. Comenzamos a sentir como que todo se vuelve más frío, ya sabes. Ok. Y comenzamos a escuchar un sonido como pero súper, súper grueso y muy bajo. Pero como que lo suficiente para que lo escuches, pero no para que entiendas de dónde viene, ¿no? Claro. Y sentimos como esa cosa comienza a girar alrededor de nosotros. Estamos en un círculo nosotros. Comienza a girar alrededor de nosotros y todos lo sentimos. Mi compañero y yo estamos haciendo la oración y no nos detenemos, ¿no? O sea, es una cosa de 1 minuto y medio máximo. Y después de eso, mi compañero se cae como en medio cuando termina, ¿no? Y ya nada más nos quedamos viendo todos así de... ¿Qué pedo, no? O sea, nadie dijo nada. Y fue cuando, no sé, una de ellas dijo, ¿ustedes sintieron algo raro? Y yo les dije, me está ardiendo la espalda. Y checamos, y por lo menos 3 de nosotros tenían rasguños en la espalda. No muy fuertes, pero era raro, ya sabes. Y puercos. No, pero todos, absolutamente todos contamos. Sí, yo escuché que giraban alrededor de nosotros. Y había muestras físicas de lo que había pasado. Claro. Y realmente la única solución que fue, ellas se fueron de esa casa los 2 días. Porque es la otra, la que lo vio la primera vez, dijo, yo seguí escuchando cosas en la noche y ya no quiero seguir aquí. Y básicamente huyeron de esa casa. Qué fuerte. Ahorita que mencionas esto, esta es una historia familiar de una prima que como que hacían pijamada y luego como que se quedaban todos los primos a dormir en un solo cuarto. Y acá en Yucatán está la costumbre pues de dormir siempre en hamaca por el clima que es muy caluroso y es muy húmedo. Entonces en una noche que ellos habían acostado, mi prima Alexis se había quedado pues hasta tarde despierta. Y pues en que estaba acostada vio justamente una sombra negra, o sea, una sombra alta negra que estaba como asomando, o sea, como que jaló la hamaca de mi primo, de su primo, perdón, y empezó a acechar. Y ella obviamente se asustó y gritó,
Y en eso cuando pues vinieron las tías, prendieron las luces y esta silueta desapareció. Y no es como que el único relato también de mi familia donde hay estas como entidades como el Atman que desaparece, porque también a mí mi abuelita, no sé si te lo habían dicho, ¿no? Que es como también costumbre que te dice, no pongas una silla vacía enfrente de tu cama o cerca de donde duermes, no pongas tu cama o cerca de donde duermes un espejo, no duermas al lado de un ropero. Y bueno, yo realmente pues como que nunca me dieron contexto de por qué, hasta que mi abuelita materna en una ocasión me dijo, no, es que en una ocasión yo estaba durmiendo, o sea, me dijo, yo tengo la costumbre de que al lado de mi cama siempre dejo una silla vacía y a veces en la silla pues pongo un vaso de agua o el libro que pues estuviera leyendo, ¿no? Antes de acostarme. Me dijo, pero yo cada noche cuando dejaba esa silla siempre veía que venía un señor, o sea, no le veía, o sea, un ser oscuro, totalmente oscuro, más oscuro que el cuarto, y la luz tampoco como que parece afectarles justamente a estas entidades, y se sentaba en la silla y se quedaba observándome toda la noche. Y me dijo, y pues cuando quitaba la silla, este ser no aparecía, pero sí era como algo recurrente con mi abuelita que le pasaba este tipo de cosas. Y ahorita que mencionas esto de la oración, tengo un amigo que también es creador de contenido, y en su tiempo, cuando era más joven, él quiso ser sacerdote, ¿no? Ejercer el sacerdocio. Y en este seminario hay veces que llegaban estos como padres misioneros, que también es como que, no sé, vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, de Kenia, y van a predicar como que la palabra del Señor. En esa ocasión también había llegado un padre misionero. Y por cuestiones a ellos como que los mandaron en un cuarto. Y empezaron a orar. No me acuerdo el motivo por el cual habían empezado a rezar, pero como que se concentraron y entraron como justamente en este estado de trance y habían creo que puesto sus manos, no sé si asentadas en sus piernas o como de frente se habían puesto las manos con los ojos cerrados y justamente empezaron a orar. Y cuando ellos empezaron como a rezar y a entrar en este trance, sintieron como si hubiera una bola de fuego que iluminaba literalmente todo el cuarto y empezaron a sentir un calor justamente en las manos. Y como siguieron en este trance hasta que les dio miedo y como que ambos se pararon y se dieron cuenta que efectivamente, o sea, estaban sudando, el lugar donde estaban era muy frío y como que tampoco se explicaron este tipo como de fenómeno lo que había pasado. Y hablando también con esta persona, me dijo es que como este tipo de entidades como negativas de bajo astral, no, o sea lo que sea que hay en la iglesia, sea lo que sea que trae la oración, como que los repele, quieras creer o no, sí es algo que pasa. Y también de hecho Paco Arias, o sea, yo sé que Paco Arias es cristiano, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que pasan que tú dices, sí, o sea, hay algo en la iglesia, yo no sé si a lo mejor como que la fe de la gente o simplemente como teniendo en cuenta que están como en un estado de tranquilidad, como de paz, de amor, de armonía, ¿no? Es como justamente toda esta cara como positiva, al final como termina repeliendo sí, a la carga negativa de sí, esos seres. De hecho yo soy el más ateo del mundo, ¿no? Pero la cuestión de la oración, y es como mi postura, hay un estudio que habla sobre que orar aumenta tu felicidad. Sí. Entonces, fuera de que sea espiritual, fuera de que haya algo, sí generas energías positivas para ti. Sí. Lo que, como vemos que si van y buscan que las personas tristes, las que tienen problemas o lo que sea, y pues cambias tu chip y tratas de volverte más positivo, pues sí debe hacer algo diferente. Justamente ahorita lo que mencionabas de esto de las oraciones como cambio de chip, yo también había escuchado y también hay estudios que lo avalan, que cuando una persona tiene fe, por ejemplo está en algún tratamiento médico o algo así, pues hay gente como que manda, no sé si a bendecir como sus medicamentos, pero sí es como que se encomiendan a Dios y empiezan a tomar los medicamentos. Entonces, psicológicamente explicando esto, es efecto placebo. Entonces, o sea, yo quiero creer que la gente que como que tiene fe, tiene como esta mouse, que herramienta misteriosa, que les da como cierto poder a la hora, ¿no? Como que ellos crean que hay algo superior que los va a ayudar. O sea, que los ayuda, hacen un cambio justamente de chip y justamente es esa parte como que te dicen de la manifestación, ¿no? Empieza a creer que es así, empieza a sentir que es así y se va a dar. Sí. Entonces se me hace algo como muy curioso también esta parte. Digo, no quiero decir que no exista algún ser superior, o sea, no, simplemente como yéndonos a la parte psicológica es como la respuesta al efecto placebo. Sí, o sea, más que, bueno, posiblemente alguien que te ayude, es que tú creas que te ayuda y haces cosas, ¿no?
Sí, eso está cool. Y de hecho, ya para cerrar nada más las historias y el caso, durante las parálisis del sueño, no sé si has escuchado que también hay historias de personas que ven gente o empiezan a escuchar cosas. Y parte de que estas personas logran o ver, escuchar cosas, también tiene como una explicación científica, que es la alucinación hipnagógica, que es cuando una persona está en un está entre el estado de vigilia y el estado del sueño, como que estos dos se mezclan y empiezas como a ver cosas que no deberían de estar, pero todo esto es producto de tu imaginación, y justamente las parálisis del sueño están muy relacionadas con temas de estrés. O sea, Así es. Soñar despierto, ¿no? Sí, literal sí. Y de hecho, y es algún estudio que también hay, que los médicos, por ejemplo, son como que los más propensos a tener parálisis del sueño por las malas noches, por todo el estrés que cargan, y siempre van acompañados de alucinaciones visuales y auditivas. Digo, con eso no quiero decir que no existan, pero ¿cuántas de las historias que sabemos no fueron alucinaciones? Sí. Sí, es muy probable. Así es. Bueno, ahorita, si hay chance, te puedo mostrar unos videitos para ver qué opinas. Sí. Este es uno de mis favoritos. Es por varias situaciones. Es en Aeroméxico. Es un avión. Y pues sabemos que para los aviones hay demasiada seguridad, ¿no? Entonces, Sí. como que para que puedas hacer una broma, es lo que está cañón. Le puedes dar play. Ya le puse play. Como es uno de los que deben estar allá adentro y están buscando, porque escucharon que se quedó alguien adentro del avión y era como, ¿qué pasó? No sé si tiene volumen. No lo tiene. Ves que se va hasta el fondo, ¿no? Y entra al baño y acá. Verga. No mames. Mira, yo hay una historia que casi, esta creo que no le he contado mucho, pero es también de mi tío. Yo había contado que tengo un tío que trabaja justamente en esto de reparar aviones y pues constantemente está viajando. Él me comenta algo similar. Me dijo en una ocasión, eso pasó también justamente en Ciudad de México. Los aviones, cuando se terminan como de utilizar, según yo, como que se guardan en un tipo de bodega. Y pues lo mismo, hay como mucha seguridad, no cualquier persona puede estar como al contacto con los aviones. Y también un chavo que se había quedado como a revisar que los aviones estén bien, como que acomodar las cosas. Y lo mismo que se escuchaba, que alguien se había quedado en el avión, o veían que una persona pasaba a través de las ventanas, sabían cómo había alguien caminando. Y en una de estas ocasiones este muchacho también fue a revisar, o sea, quién se había quedado, porque ya era tarde, los aviones ya estaban guardados. Y empieza a pasar también por las sillas, y cuando se da cuenta ve como que si alguien estuviera sentado, y pensó, a lo mejor no sé, alguna azafata, algún otro, a lo mejor mecánico o alguien que esté revisando. Y cuando se acercó se da cuenta que esto realmente era una niña. Y él dice, ¿qué hace una niña a altas horas de la noche en un avión ya guardado? Entonces nuevamente sale corriendo y se va. Y es algo también muy común que dentro de los aviones se escuchan también, como hay veces se prenden y se apagan las luces. Justamente lo mismo me contó mi tío, que escuchan como alguien intenta abrir como la puerta donde están las azafatas o los baños, como que se escucha que alguien está forcejeando, pero realmente no hay nadie. Y también es como ya algo a lo que sabes que si trabajas de ley te vas a encontrar ese tipo de experiencias. Y me pareció como muy curioso. ¡Órale! Porque te dices, ¿cómo es que en los aviones vas a tener esas experiencias paranormales, sabes? Los agarran cuando están subiendo. ¿Quién sabe? No No sé, lo sé, pero ¿por qué también eso? está muy curioso, ¿no? Porque te dices, bueno, para que una persona fallezca en un avión es Sí, muy es raro. raro. Y pues ajá, vas, sientas y te vas. Entonces, Sí, qué extraño. Sí, pero es por eso me gustó mucho ese. Es como el video, sí. muy difícil de...
Digo, puede ser una persona que sale, pero se va hasta el Claro. fondo, ¿ves? Y sí muestra ese lado. No sé, pero Son muchas cosas. me parece muy real. Además la reacción de él. Sí. Me siento como mi papá cuando le escucha leía la computadora. Hello? Hey, no. No, stay there. Hey. Oh, Mike. Dude. It's okay. It's okay. Había visto también uno el de una silla, pero es como de esas sillas antiguas de hierro, como tipo mecedora. Ah, sí, que se está moviendo, ¿no? Que se ve como casi, o sea, es como se ve la silueta de una persona, pero es como una sombra muy transparente, o sea, realmente Sí. se pierde y se ve cómo se está moviendo, como si la persona realmente se estuviera meciendo en la silla. Sí, hay muy densos. Me parece tierno, que era un niño. Digo, podrías hacerse con VFX, pero el perro reacciona. Sí, eso es lo al menos que hayan grabado como el momento exacto, pero tú dices, y algo curioso ya también para cerrar el capítulo, es que hay muchas entidades de estas entidades sombras que conviven con las personas. Realmente hay unas que son como muy pesadas y lo sientes, y hay otras que son como más amigables, como que nada más están conviviendo, ya sabes. Entonces también me parece como muy curioso que no todas las sombras sean realmente negativas. Porque Sí. hay gente que de hecho llega a convivir y establecer hasta pláticas con esas entidades. Ahí vi digo, eso lo vi muy superficial, no estudié más, pero hay como un espiritista, ¿no? Que habla en un TikTok así de... ¿realmente todas las personas sombras son malas? Pregúntate por qué le estás viendo, ¿no? Si estás en un buen momento o te sientes bien contigo mismo, quizás solo eres afortunado de poder contactar con alguien más. Así es. Y no necesariamente viene a hacerte algo malo. Sí. Son como esas casualidades, coincidencias que se dan, ¿no? Ajá. Qué chido, muy bien. Pues oigan, muchas gracias, Nafta, por aceptarme la invitación. Gracias por invitarme a tu podcast, Ari Monserrat. Gracias por hacer este proyecto posible. Ahora sí que también por Nafta es el pilar fundamental de este podcast, junto con Chris, que está atrás también aquí de Sí. escenarios, que es también nuestros dos pilares fundamentales. ¿La Sin Pilar? ellos, a la Pilar. Muchísimas gracias, Nafta, por venir, por contarnos sus historias, por contarnos también cultura general, un poquito de todo, que se puso bastante bueno. También unos pequeños avisos parroquiales antes de irnos. Recuerden que tenemos la opción de miembros, que se pueden unir desde 30 pesos al mes, y en opción de miembros de Espíritus Chocarreros, que tienen también derecho al audiolibro de Mi lucha contra Satanás del Padre Amort. Vamos a estar subiendo este capítulo Versión extendida. extendida, más bien sin editar, porque sí pasaron muchas cosas durante este episodio. La verdad sí. Verán a él en estado salvaje. Así es, efectivamente. Y pues más van a ver cómo es el detrás de cámaras de este episodio, prácticamente de todas las cosas, ocurrencias que nos pasaron. Así que pues ya saben, se los vamos a dejar y que tengan una muy bonita noche. También recuerden que pueden mandarme sus historias y evidencias al correo elhistoria666@gmail.com. De todas maneras también se los dejo en la caja de descripción y pueden encontrarme en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, todo lo que termine en podcast. Y recuerden también taparse muy bien sus patitas para que Nafte no se las vaya a jalar. Así que sin más, bye. Chao. Este fue el caso de Alexis Mugler, iba a decir transformista. Oye, Marimal, qué coraje me tienes, tú a mí no me mantienes, paga lo que me debes. Oye, mi animal, qué coraje me tienes. Tú a mí no me mantienes, paga lo que me debes. Alexis Mugler. Puro travesti tengo en mi cabeza.